Continuamos con el pensamiento de cada día y el pensamiento de hoy pertenece a Santo Tomás de Aquino y dice así. Se los digo y después lo analizamos juntos, ¿no? Si quieren, obviamente. El buen cantor, dice Tomás en la Suma, ama al buen escritor. Y uno podría preguntarse por qué, si el buen cantor no sabe escribir y el buen escritor no sabe cantar, ¿por qué se aman, se respetan, ¿no? Recuerden que acá el amor no es simplemente el amor romántico, ni siquiera el amor de amistad, sino el amor como principio universal, ¿no? Quizá como respeto, ¿no? Creo que la forma de traducir esta frase al día de hoy, ¿no? A nuestro lenguaje sería: el buen cantor respeta al buen escritor. Y de nuevo nos preguntamos ¿por qué? Bueno, porque a pesar de que cantar y escribir sean actividades distintas y que el cantor no entienda de escritura y el escritor no entienda de canto, sin embargo tienen algo en común que los hace semejantes, que es que ambos son buenos. Es decir, que ambos realizan su actividad en una forma responsable, honesta, profesional. Lo hacen bien, ¿no? Y este modo de hacer las cosas, que pueden ser muy diferentes, como el cantar y el escribir, hace que las personas, así, responsables, tengan, en fin, un afecto común, ¿no? Sean semejantes. Para Tomás, esto de la semejanza es importantísimo. Él llega a decir que cada uno ama lo que es semejante a sí mismo, ¿no? Que la semejanza, dice él, es la causa del amor. Y recordando lo que decía Aristóteles también, que cada animal ama a lo que es semejante a sí mismo, ¿no? Es decir, hay algo misterioso, ¿no? Esta relación entre la semejanza y el amor. Entonces, aquí vemos cómo las personas, a pesar de que se diferencian enormemente, tienen cosas en común, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, conversaciones que tenía mi padre, ¿no? Y yo era un espectador, así silencioso, ¿no? Cuando venían a casa, mi padre era químico industrial, venían a casa otros químicos o farmacéuticos, industriales, metalúrgicos, proveedores de insumos, ¿no? En fin, gente del comercial. Y ellos se escuchaban mutuamente cómo hablaban, ¿no? Cuando uno hablaba, por ejemplo, el metalúrgico hablaba de las máquinas, el químico y el contador lo escuchaban. Cuando hablaba el químico, los otros lo escuchaban, ¿no? Atentamente y con respeto. ¿Y por qué? Porque tenían en común ellos el hacer bien las cosas. Todos eran profesionales en su campo. Y por eso se respetaban mutuamente, ¿no? Y esto es importante, es importantísimo. Es como la base invisible, inconsciente de las relaciones. En fin, toda relación se fundamenta, se basa en el respeto, ¿no? ¿Qué es el respeto? El respeto viene del respectus, latín respectus, que significa ni más ni menos que mirar, considerar, contemplar, estar atento, ¿no? Observar con atención ¿qué? La dignidad del otro, la cualidad del otro. Por eso el respeto se inicia en un acto de visión. Tomás diría de contemplación, ¿no? Entonces el buen cantor mira, observa cómo el escritor escribe. Cómo está ahí escribiendo, tachando, corrigiendo, pensando, consultando, en fin, meditando, y cómo termina finalmente su poema, de escribir su poema, pero ve cómo lo hace y ve que en cierto sentido la forma en que lo hace, cómo lo hace el escritor, es la misma forma que utiliza el cantor, son las mismas cualidades, ¿no?
el esfuerzo, la responsabilidad, la atención, el estudio, el conocimiento, etc. Bien. Entonces esto del respeto, ¿no?, que es una forma de traducir aquí el término amor, se inicia con la consideración de la dignidad del otro. Ahora, uno considera al otro y puede o no ser digno, porque el respeto, a diferencia del poder, se gana. El poder se impone. Por eso la autoridad se diferencia del poder. ¿En qué se diferencia? Y que la autoridad se gana. Se gana el respeto, ¿no? Así el docente se gana el respeto de sus estudiantes cuando demuestra saber, ¿no? En cambio, un docente que no sabe puede imponer su autoridad, su poder, ¿no?, obligarnos a estudiar, pero no va a tener respeto, ¿no? De modo que esta diferencia fundamental entre autoridad y poder hace también al respeto, ya no entre las partes, ¿no?, entre los individuos de la sociedad, sino un respeto de tipo vertical, de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Porque ustedes saben que la relación puede ser de la parte a la parte, o sea, del individuo al individuo, o del individuo al todo, o del todo al individuo, ¿no? Esas son las tres partes de la justicia que dice la filosofía. Bien. Y entonces, el respeto en el paganismo, ¿no?, en la mentalidad pagana, es exclusivamente de abajo para arriba, ¿no? El estudiante respeta al docente, el ciudadano respeta al Estado, el siervo respeta al señor feudal, ¿no? El esclavo respeta a su dueño, el súbdito respeta al monarca, ¿no? El individuo respeta los poderes públicos. Es un respeto de abajo hacia arriba. Ahora bien, no olvidemos que en la visión cristiana del respeto vertical existe también el respeto de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el de abajo tiene la misma dignidad, o tiene también una gran dignidad en cuanto a persona. Entonces, el ejemplo, obviamente, máximo de esta realidad es el Señor Jesús, ¿no? Fíjense ustedes que Él no renuncia a su condición de maestro, y cuando Él enseña, obviamente exige ser escuchado. Él no dice, bueno, a ver, ¿qué opinan? A ver, escribamos juntos la bienaventuranza. No dice eso. Él viene a enseñar con autoridad. Pero hay dos condiciones de su magisterio que son para mí muy distintas y muy particulares, específicas, y son admirables. En primer lugar, Él enseña con autoridad, vale decir que lo que Él enseña lo practica, lo vive, ¿no? O sea, no enseña de la boca para afuera, sino que Él practica lo que vive, ¿no? Y esto es lo que hace que un maestro sea respetado, ¿no? Es decir, un maestro que no vive o ni intenta vivir lo que enseña, ¿no?, es decir, no tiene autoridad, al menos no tiene autoridad moral, tiene otro tipo de autoridad, ¿no? O sea, el profesor de medicina que habla del cáncer de pulmón mientras explica a los estudiantes fumando como un escuerzo, ¿no? En fin, no tiene autoridad moral, bueno, pero tendrá la autoridad gracias a su conocimiento, ya que él explica con fundamento porque el cigarrillo es nocivo, pero no tiene autoridad moral, tiene autoridad académica. Bien. Caso entonces, Jesús nunca renuncia a su magisterio, y sin embargo, siendo el maestro, antes de su pasión, realiza un acto realmente asombroso, revolucionario, literalmente, estrictamente revolucionario, que es lavarle los pies a sus discípulos. O sea, Él no vino a ser servido, sino a servir. Por eso, siendo maestro, se pone al servicio de los demás. Y este paradigma de la autoridad, ¿no?, que exige respeto y debe ser respetada, y se gana el respeto, no es que lo impone, si lo gana, y que a su vez pone su autoridad al servicio de los demás, ¿no? Recuerdo
en este sentido una anécdota de la vida del rey Alfonso XIII, que era uno de esos reyes de la España medieval que era realmente santos, ¿no? Se puede decir, ¿no? O sea, que realmente intentaban practicar en la vida el evangelio, ¿no? A pesar de que eran reyes. Entonces él en su castillo invitó a cenar a su corte, ¿no? Y también invitó, por esas cosas, ¿no?, de esta gente, invitó a un paisano, un campesino, a cenar, ¿no? Entonces el campesino entra en el salón. Imagínense una mesa larga, el rey sentado en la cabecera, los cortesanos se van sentando. Este pobre campesino, que nunca había participado de una cena tan importante, ¿no?, ve una vasija a la entrada del salón y él cree que era para tomar agua, ¿no? En realidad era una vasija para lavarse las manos. Entonces, en lugar de lavarse las manos, como habían hecho los cortesanos que habían entrado antes que él, se toma un trago de agua, ¿no?, de agua sucia, ¿no? Todos los cortesanos obviamente se ponen a reír del campesino. El rey se levanta y, para no hacer sentir mal al campesino, toma esa vasija y bebe agua, ¿no? Bebe agua. Y así los cortesanos, viendo el ejemplo del rey, todos beben agua y el campesino evita ser humillado, no se siente humillado. Bueno, es un ejemplo, obviamente, casi una leyenda, aunque es un hecho histórico, de la vida de Alfonso XIII, pero uno se da cuenta cómo sentía su autoridad este hombre, ¿no? Qué importante y qué raro es esto de que la autoridad sea humilde y respete, ¿no? En este sentido, todavía tenemos que crecer muchísimo, porque en la Argentina y en Sudamérica no tenemos una idea del poder, sobre todo del poder político, como de un privilegio, ¿no? Debe ser respetado, el respeto de abajo hacia arriba, ¿no? En fin, cuando en realidad el respeto debe ser mutuo. Bien, entonces, volviendo a la frase de Tomás, muy linda, dice: el buen cantor, o sea, el cantor que lo hace bien, respeta al buen escritor. Bien. Y sin embargo, no solamente el buen cantor, sino cualquiera que quiera aprender a hacer algo debe respetar a aquel que sabe hacerlo. Por eso Aristóteles decía que es propio del aprendiz, del discípulo, respetar al maestro. Porque si no hay respeto, no es posible la transmisión del conocimiento y de la experiencia, ¿no? Es decir, el respeto es ese canal a través del cual se transmite el conocimiento. Si ese canal está roto, entonces no hay forma de transmitir el conocimiento y la experiencia de aquel que sabe a aquel que no sabe. Por eso, cuando Tomás dice el buen cantor respeta al buen escritor, no está haciendo una afirmación, digamos, de exclusividad, solamente el buen cantor. No, sino todo aquel que quiera aprender a hacer algo tiene que respetar a aquel que ya lo sabe hacer, ¿no? Por eso el respeto es la base de la educación, por eso el respeto es la base, el fundamento de la relación de los hijos hacia los padres, ¿no? Decía, cuando el cuarto mandamiento dice respetar a los padres, no es solamente con la intención de honrar la dignidad de los padres, sino de posibilitar que los hijos, mediante esa actitud de respeto, se nutran, se alimenten de la experiencia de los padres. Por eso es tan triste cuando, sin razón alguna, los hijos se distancian de los padres, dejan de respetarlos, es decir, yo no te respeto más, ¿no? Es tremendo, y sin embargo es muy habitual, porque el respeto es una cualidad que, como señalan los pensadores, se está perdiendo, se ha perdido, ¿no? O sea, hay una irreverencia, una falta, sí, de respeto, un cinismo en relación a las grandes instituciones, en principio la familia, ¿no? Después la escuela, la iglesia, ¿no? La iglesia también ha perdido autoridad a causa de la conducta inmoral de algunos
clérigos, ¿no? De sacerdotes. Tenemos que recordar, sin embargo, que siendo hechos auténticos, históricos, no dejan de ser una minoría, ¿no? Es decir, no podemos generalizar, como algunos hacen, ¿no? Generalizan como si tratara de un vicio, en fin, de todos, ¿no? No de todos ni de la mayoría, ¿no? Es importante, creo, el tema del respeto. Creo que es una oportunidad para volver a una filosofía del respeto. Ha sido desarrollada en los últimos años, pero sobre todo lo que se observa es como una caída del respeto de las personas hacia las instituciones, y Dios no quiera también entre ellas. Y bien, todo esto, toda esta reflexión tiene como punto de partida esta frase de Tomás, que se la voy a repetir, que dice: el buen cantor ama al buen escritor. Bueno, hasta aquí el video. Si ha sido de su utilidad, le voy a pedir que le pongan like y quizás, si así lo desean, se suscriban al canal. Que tengan un muy buen día.